Muy buenas tardes, chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Nos escuchan? Sebas, ¿estamos? Sí, ¿me escuchas tú? Sí, sí. ¿Qué tal a todos los chicos que se conectan un día más por la señal del Facebook Live de la FEWE? Mientras esperamos a nuestro invitado de hoy, ¿qué tal si conversamos un poco, Jairo, sobre los temas que han Ya está, pasado hoy, ¿no? ya está, No sé si viste ya la está, Lady Veredas, el hashtag Lady ya está Veredas. el eco. A ver si empezamos. Mejor. Ya está. Ah, perfecto, perfecto, mejor, de uno. Economista, ¿cómo está? ¿Nos Listo, escuchan? buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí nos ¿Sí me escuchan? escuchan? Sí, sí, Buenas tardes. claro. Ya, chévere, me estaba tratando de conectar, pero parece que ha sido un poco pesada no sé qué pasó, estaba cada rato tratándome de conectar y no conectaba muy bien. Ahorita por lo menos ya se conectó, parece que bien, ¿no? Sí, 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 ahí está súper bien. Ok, Ya. Sebas, a ver si empezamos. Dame un segundo. Sí. Ya. Ya, todo listo, Jairo, sí. Dale, empezamos. Dale, Sebas. Eh, Compañeros, chicas y chicas de la Universidad Central del Ecuador, como les hemos comentado, este es un espacio de diálogo, de discusión académica de la coyuntura sobre los temas que actualmente se están debatiendo a nivel nacional. Como estudiantes creemos que es menester que tengamos nuestra postura y para generar opinión hemos creado este espacio desde la Federación de Estudiantes. El día de hoy nos acompaña el PhD Roberto Rosero, director del Instituto de Investigación de la Universidad Central. Conversaremos sobre el ordenamiento de las finanzas públicas del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Buenas tardes, economista. bueno, muchas gracias, buenas tardes con todos. Realmente, muchas gracias por esta invitación. Y bueno, espero que podamos cubrir absolutamente también todas las inquietudes también que tengamos acerca de estos dos proyectos de ley. Economista, buenas tardes. Tenemos entendido que hasta el domingo se debe pronunciar la Asamblea al respecto de este proyecto de ley. El día de hoy y bueno, en el transcurso de la semana ha existido un tema de sociabilización acerca de la ley. De hecho, el día de hoy usted estuvo en la Comisión de Régimen Económico. Cuéntanos un poco al respecto de cómo se está llevando a cabo este proyecto de ley y qué tan viable es que lo aprueben o no, puesto que vemos que existe una intención por un sector de la Asamblea en archivar la ley. A ver, primero analicemos acerca de qué es lo que constituyen estos dos cuerpos de ley, ¿no? Realmente, después de 31 días, prácticamente después ya de más de un mes, recién el Ejecutivo, y a través de la presión que tiene por parte de varios sectores, envía algunas alternativas para supuestamente que sirvan para contrarrestar la crisis sanitaria que estamos actualmente viviendo. Estos dos proyectos de ley, el uno tiene que ver con el tema netamente de carácter humanitaria, supuestamente, y el otro tiene que ver con principalmente el reordenamiento de las finanzas públicas. Desde el Instituto de Investigaciones Económicas, nosotros hemos analizado los dos proyectos de ley. Y lo que primero hemos coincidido es de que estos proyectos de ley no tienen primero la urgencia en este momento sobre la pandemia que necesitaría cubrir. Es decir, que los articulados que prácticamente se establecen
no ayudan en ningún momento a mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos. Bueno, ha tenido gran debate y en primer lugar, si es que lo topamos un poquito, el primero, el de ayuda, el de supuestamente ayuda humanitaria, se establecen tres situaciones básicas. La primera situación es el descontar a las personas con trabajo un aporte durante 9 meses, salvo la situación de que principalmente para los servidores públicos se iría a descontar el 10% también de su remuneración, sobre todo a las personas que ganan más de $1,000, y adicionando de que también hay un articulado en donde establece que solamente serían los 9 meses que se establecen dentro de este proyecto de ley, sino que sería de forma definitiva la reducción de sueldos. Ahí también misteriosamente también se establece de que, bueno, esto de la disminución total de los sueldos o la disminución definitiva de los sueldos, estaban exceptuados algunos sectores, entre esos educación, salud, y no contemplaba la salud, la educación, perdón, especialmente superior. Entonces, o sea, el proyecto de ley es tan discriminatorio porque establece que para unas personas sí, para otras personas no, y también hay varias excepciones en el artículo 3 y en el artículo 4, en donde en estos dos artículos lo primero que también se concentra es que si es que se lo aprobara, tal como está establecido, en primer lugar se llevaría a cabo también diferentes tipos de excepciones de acuerdo a lo que el Ejecutivo crea en el relacionado al trabajo y en el relacionado del aporte de las empresas, de acuerdo también a la reglamentación que se precede. Entonces, de nuevo va a ser discriminatorio en el sentido de que a unos sí, a otros no, a unos porque sí, a otros porque no. Nosotros hemos analizado dos situaciones y es las versiones que el mismo Ministerio de Gobierno, el mismo Ministerio de Finanzas y hasta el mismo señor presidente de la República han sabido manifestar, ¿no?, de que esta ley es una ley de carácter progresiva, lo cual no cumple esta situación, ya que prácticamente más del 60% de los aportes que se piensa conseguir en esta ley, que son supuestamente 1.400 millones de dólares, los estaría aportando los trabajadores, mientras que ese 30% adicional, más de 30%, estarían aportando los empleados. Entonces, desde cualquier punto de vista, no cumple el tema humanitario. Bueno, también han mencionado que este proyecto de ley sirve para garantizar al empleo. Y nuevamente vemos con gran sorpresa, tal como también lo ha anunciado también en muchas de las ocasiones el mismo presidente de la República o el mismo ministro de Trabajo, en donde se han caracterizado por establecer de que debe de haber un convenio, un famoso convenio entre empleador y trabajador para tratar de salir de la crisis. Tomando en cuenta, mis estimados, que en un aspecto ya real, jamás se va a establecer un convenio. Siempre hay una imposición, y una imposición del más fuerte al más débil. Es por eso que debe de estar el Estado para prácticamente qué cosa que se cumplan los derechos del más débil, que en este caso es el trabajador. Eso es un poco de lo que les puedo comentar el primer proyecto de ley, en donde vemos que los articulados en definitiva no tienen ningún sentido con ley de ayuda humanitaria. Economista, conocemos que el proyecto de ley de ayuda humanitaria también incluye el pago del 5% para las empresas cuyas utilidades hayan sido superiores al $1.000.000. Por ejemplo, existen como por ejemplo la corporación Favorita, cuyas utilidades del año anterior fue de $2.000 millones según datos de la Superintendencia de Compañías. ¿Por qué a ellos exigirles solo el 5%? O si es factible exigirles más, ¿y cuáles serían los mecanismos? ¿Por qué cree usted que el gobierno no lo hace? No, y debes de tomar en consideración también una de las situaciones que también ahí es que es sobre las utilidades. Toma en cuenta que también pudieron haber pasado un montón de cosas sobre las utilidades. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista tributario tú tienes también derecho a varias sustitutivas, ¿no? O sea, a cambios también en los ingresos y gastos que cambiarían también tu utilidad también respectiva.
En el año 2019, a pesar de que el gobierno dijo que era un año de crisis, hubieron varios grupos económicos que se beneficiaron completamente también de todo el sistema. Entre eso, por ejemplo, está el sector bancario. El sector bancario tuvo utilidades por más de 600 millones de dólares. El sector que tú me dices, o sea, que tiene utilidades por más de 2.000 millones de dólares. El sector de las telecomunicaciones, el sector de los servicios petroleros. A ellos se les debería de gravar de una manera progresiva, es decir, el factor capital debería de aportar más que el factor trabajo, pero esto no se considera dentro de la ley. Como instituto nosotros también hicimos una propuesta y la propuesta se estableció en el sentido de que se cree un fondo único con los aportes de los principales grupos económicos del país. Ahí sí se vería una real redistribución y un real aporte de los que más tienen frente a los que menos tienen. Porque es mentira el aspecto de que muchos pseudoanalistas y muchos también autoridades económicas manifiestan que aquí lo que se está proponiendo es que los que más tienen deben de pagar más. No, en absoluto. Claro, mencionamos que es una pantalla el tema de impuestos progresivos que se está dando. Vemos que habrá personas que digan, no, pero solo son $2 los que les van a quitar a una persona que gana un básico y así paulatinamente va subiendo este impuesto que nos quieren poner, pero a la final una persona que pueda que gane 1.200, 1.500, $2.000 ya representa más del 5% que lo que le están cobrando a esas grandes empresas que ganan cantidades extraordinarias y que deberíamos tomar en cuenta en ese sentido. Dentro de la ley también, economista, creemos, bueno, que le he revisado, creemos que existe un tema de privatización del Banco Central. Quieren que el Banco Central sea omnipotente y que ninguna autoridad del Ejecutivo, del Legislativo, tenga injerencia dentro del Banco Central. Yo lo veo de esa perspectiva, no sé si usted la ve de igual manera. Bueno, ahora, una de las principales medidas, si es que tú tomas el punto de vista de lo del Banco Central, es que ahorita el gobierno debería de hacer política monetaria. Y política monetaria se refiere de que el gobierno debe de prestar, que el Banco Central del Ecuador deberá de prestar hacia el Ministerio de Finanzas. Miren, ¿qué es lo que pasó? Si es que ustedes también se percataron, a los servidores públicos se les pagó las remuneraciones y tengo entendido que no a todos todavía. Este, entre el 18 y el 20 de abril se les pagaron las remuneraciones y posiblemente esa sea la misma tónica también para este mes de mayo. Lo más terrible es que también vemos que, por ejemplo, se necesitan realizar pagos a proveedores de la salud. Por ejemplo, en el compra de insumos médicos, compra absolutamente de todos estos temas, no se ha tenido la suficiente capacidad del Estado para poder solventar todos estos casos. Entonces, es evidente que en este instante se necesita ese financiamiento. ¿Y por qué motivo? Porque también el Ministerio de Finanzas y el señor ministro de Finanzas tuvo la oportunidad de haber destinado cierta parte del pago de la deuda que no debió de haberse realizado, hacia el financiamiento precisamente de todas estas actividades y hacia el pago de los servicios de los servidores públicos. ¿Y por qué estoy mencionando ese aspecto? Porque son ahorita las personas que están moviendo la poca economía que hay dentro del país. Y hablo de la poca economía, el hecho de que, por ejemplo, hay todavía ahorita actividades que están destinadas a los servicios, que por lo menos están moviendo algo el tema de la economía, y que son estas personas que las que están consumiendo en este momento. Entonces, por ejemplo, en este instante, con las actuales reformas, lo que se plantea es nuevamente, ¿qué cosa? Es blindar al Banco Central del Ecuador. ¿Para qué? Para no poder transferir estos recursos al Ministerio de Finanzas y que supuestamente en función de que esos recursos sirven para garantizar los depósitos de los banqueros en el Banco Central del Ecuador, no puedan ser canalizados de manera oportuna. Entonces yo creo que en esa situación debemos de ser claros, porque muchos también analistas han mencionado de que con este financiamiento se desdolarizaría. Esto no es así. Esto es algo normal, todos los bancos centrales lo hacen y en este momento es cuando Banco Central del Ecuador debe de financiar también las actividades económicas.
Vemos también que dentro del proyecto... Economista, Sí, sí, Sebas. ahorita que mencionabas sobre el pago que hizo el ministro de Finanzas, ¿podría un poco aclararnos qué pasaba si no se pagaba los intereses de los tenedores de bonos que se realizó en marzo? Bueno, o sea, perdón la expresión, pero lo que se evidenció ahí es el pago al capital antes que un pago al factor social y al factor de los ecuatorianos, ¿no? Una de las peores decisiones que, créanme, ustedes también, como estudiante y todas las personas que también están observando también esta entrevista, la historia es la que va a juzgar absolutamente también esa situación. O sea, se pagó más de 320 millones de dólares que hubieran servido para un montón de cosas. La gente todavía se está muriendo, la gente en Guayaquil, en todas partes a nivel también de Quito. Y otro de los factores que también compone es que la gente ahorita ya no tiene también qué comer. Posiblemente también esté planteándose también un estallido social. Ahí debería de Economista, ¿qué entrar pasaba si directamente no se el gobierno. pagaba? ¿Qué pasaba si no se pagaba ese rubro en marzo para el En país? este ¿Qué momento, repercusión tenía? en este momento, Sebastián, ninguna. ¿Por qué motivo? Porque los organismos internacionales, los mismos organismos internacionales financieros, hablo por el Fondo Monetario Internacional, hablo por el Banco Mundial, han expresado que los países en vías de desarrollo y los países subdesarrollados no paguen en este momento la deuda. O sea, son dos directrices básicas que esas mismas instituciones que son financieras y que generalmente están al servicio de los capitales, establecen de que no deben de pagar los países la deuda y tampoco, ¿no es cierto?, deben de despedir a las personas. Nosotros estamos haciendo todo lo contrario. Eco, vemos también que dentro de esta ley existe un tema de proceso de ocultar la información tributaria. Vemos que quieren ocultar la información. Vemos que, por ejemplo, la información del Banco Central, del INE, el otro día que quería buscar alguna información, ya no la podemos tener. Y es justamente por el tema de que tal vez no quieran conocer la realidad de la brecha que existe entre los que más ganan y los que tal vez tenemos la oportunidad de ganar al menos el básico. Hablando un poco de la dolarización, profe, eh, un poco se podría mermar el tema de una desdolarización a través de impuestos a la salida de divisas. Sin embargo, no hacen nada, ¿no? O sea, un poco poder contener nuestros dólares a través de impuestos a la salida de divisas, pero vemos que no existe nada al respecto. Igual vemos que existe una balanza comercial deficitaria. Entonces, ¿qué hacer ante esta fuga de capitales? ¿Qué debería hacer el gobierno ante esta Eh, fuga de capitales? bueno, lo principal en este instante es precisamente el control de la fuga de capitales, y el control de la fuga de capitales se lo puede realizar a través de dos grandes aspectos. El primero, tratar de controlar las importaciones del país, y el segundo, controlar totalmente las transferencias de esos capitales hacia el exterior. Transferencias que en el mes de marzo, en el mes de abril, se han disparado y el gobierno no ha controlado en esa situación. Entonces, o sea, realmente lo que vemos y lo que nosotros establecemos es la implantación de políticas neoliberales al máximo rigor en tiempo de crisis. ¿Qué O sea, implica, profe, el hecho de que exista fuga de capitales en la economía? es sumamente dramático porque no están ingresando actualmente capitales. Es decir, en un sentido normal, de acuerdo al aspecto más neoliberal que pueda haber, es qué cosa es que si es que se deja, ¿no es cierto?, de una manera, o se liberaliza la cuenta de capital, pero por lo menos establecemos de que va a venir inversión extranjera directa y van a venir también ingresos por exportaciones o ingresos por algún otro tipo de situación. Pero en este caso no hay ni siquiera ingresos por exportaciones, el petróleo está caído, muchas de las cadenas comerciales a nivel global se han derrumbado, entonces las exportaciones en el país, por ejemplo, las exportaciones de flores es dramática, no hay exportaciones de flores, etcétera. Entonces, esto conlleva a que en estos instantes lo principal que deberían hacer las autoridades monetarias es precisamente controlar esa salida de divisas.
pero no ha habido ningún tipo de control. Y efectivamente, lo que tú mencionas también, Jairo, el hecho también de que no contamos con información al día que nos pueda por lo menos contrastar qué es lo que está pasando es evidente, ¿no? Profe, según las estadísticas del PIB, ¿no? Nos dicen que el Ecuador para este año va a tener un decrecimiento del menos 6,5%. Tenemos un precio del petróleo por los suelos. ¿Qué alternativas podría haber al respecto? Algunos están hablando acerca de la minería, pero vemos que todo lo que implique minería, extracción de recursos naturales no es sostenible ni sustentable. ¿Qué se puede hacer al respecto? Mira, Jairo, Sebastián, yo creo que en estos instantes lo peor que debemos de ahorita de debatir es acerca del crecimiento económico. Lo que debemos de debatir es la sostenibilidad del empleo y lo que debemos de debatir también es la sostenibilidad de las vidas de los ecuatorianos. Es la primera situación. Por ejemplo, yo en la asamblea en la mañana escuché muy atentamente también la posición de muchas personas, incluidos también de los famosos analistas neoliberales, de los famosos analistas que están proclamando el libre mercado, y en estos instantes. Y una de las cosas que me extrañó es del señor Jaime, bueno, no que me extrañó, perdón, pero que lo mencionó sin ningún pudor el señor Jaime Carrera, era que en 3 meses ya íbamos a ver qué es lo que pasa. En 6 meses la reducción del Estado debe de estar. Y en un año debería de establecerse una mayor reducción, sobre todo del gasto corriente. La situación aquí es que detrás de esas cifras hay familias. No es solamente cuestión de sumar, restar y hacer algún tipo de política. En la mañana también escuchaba también algunas declaraciones de otros analistas también neoliberales y que ahora los han traído al ámbito del análisis y de dictaminar también políticas como es Augusto de la Torre. Y Augusto de la Torre mencionaba que el sector público debe de disminuir el 50% los sueldos y que se debería de reducir en un 50% también el salario básico. Y detrás de todas esas cifras, todas las personas, Debemos tener o en sea, cuenta no son medidas. un poquito de teoría Perdón, económica keynesiana, ¿no? Ahí al respecto, creo que por se están supuesto. olvidando de aquello. Por supuesto, por supuesto. O sea, es evidente que en estos momentos, antes también que pensar en el crecimiento económico, debemos de pensar efectivamente en las personas y de apoyar también a mantener el empleo del país. Y eso no se logra si es que se reduce, lógicamente, el gasto público, ¿no? Dentro de la opinión de la Economista, Los- se escucha mucho acerca de las reservas internacionales, que hay que aumentar las reservas internacionales. ¿Qué significa esto? No, en este instante lo que se debe de hacer es una operación que desde la parte macroeconómica se conoce como expansión del balance del Banco Central del Ecuador. ¿Para qué? Para seguir financiando a las diferentes personas y al Ministerio de Finanzas, a las instituciones públicas, etcétera. ¿A qué me refiero? Que dentro de esa expansión del Banco Central del Ecuador también debe de manejarse, por ejemplo, el hecho de tener dinero electrónico. ¿Por qué motivo? Porque si es que se establece en entregar un bono de $60 a cerca de 1 millón de personas, imagínense si es que se pueden articular esto a través de qué, a través del dinero electrónico, que no es dinero, es un medio de pago hacia las personas que están más necesitadas. Y no como lo que vemos en los spots publicitarios del gobierno, en donde sale una señora con un smartphone de última tecnología diciendo que ya recibió los $60, sino que esos $60 efectivamente reciban las personas que menos tienen, ¿no? Las personas que están en la esquina con carteles diciendo que ya no han comido durante 2 días o 3 días, ¿no? Exactamente. Sebas, ¿tenías una pregunta? sí. Déjeme revisar porque anoté algunas. Primero, ahorita que tocábamos sobre el dinero electrónico, recordemos que a inicios de este gobierno se transfirió la potestad del manejo del dinero electrónico a la banca privada. Si es que hubieran hecho un buen manejo, si hubieran establecido un proyecto como que se tenía previsto con el anterior gobierno, ¿qué beneficios tuviéramos o en qué condiciones de mejoría estuviera el sistema económico en esta crisis?
No, lo que ahorita nos posibilitaría es seguir manejando también la liquidez de una manera también óptima. Es decir, seguir entregando recursos para que la gente todavía pueda tener y siga moviéndose también en este aspecto. Aquí, ahorita estamos hablando de personas que no tienen absolutamente nada que comer. O sea, de personas que ya están en un confinamiento desde hace 31 días, desde hace más de 30 días, ya creo que llevamos 37 días, y que lógicamente, ¿no es cierto?, son personas que viven del día a día, que necesitan ser apoyadas, ¿por qué? Por el gobierno. Pero acá estamos pensando, ¿no es cierto?, que con las cifras de reducción del tamaño del Estado, el Estado grande, el Estado obeso, el Estado corrupto, y que debemos de reducir todavía más el déficit fiscal, vamos a hacer una política de bien y no estamos realizando una política de bien. Entonces, en este instante, si nos imaginamos, el gobierno tiene una herramienta para hacer política en donde entrega un bono de $60 a 1 millón de personas, se haría una acreditación a esas cuentas y estas personas, ¿no es cierto?, que podrían adquirir productos en las tiendas del barrio, por ejemplo. En cuanto al modelo que llevamos actualmente, hay varios analistas, filósofos que empiezan a, a comentar que ante una pandemia el sistema capitalista definitivamente no funcionó, citando, por ejemplo, al subgobernador de Texas que había en una de sus intervenciones afirmó que es necesario perder algunas vidas para mantener el sistema económico. En ese punto, ¿qué nos espera si es que este tema de las pandemias que alguna vez lo vimos tan lejano llegó ya al siglo XXI y que no sabemos en el futuro qué tan concurrentes serán estos procesos? ¿Qué nos espera? ¿Qué nos depara el tema de sobreponer el capital sobre el factor humano? Por ejemplo, tomando en cuenta que las decisiones de aislamiento también no se dieron pronto por no parar los medios de producción, por no parar la reproducción del capital. ¿Qué nos espera en adelante para un posible cuadro de pandemias y aislamientos continuos? Bueno, realmente lo que se ha manifestado en estos momentos es que la humanidad, no, como tú mencionas, no estuvo preparado para absolutamente toda esta catástrofe. Y yo creo que se avecinan dos escenarios, Sebastián. El primer escenario que contempla a un capitalismo todavía mucho más radical, a un nacionalismo como prácticamente también se lo conoció antes de la Segunda Guerra Mundial, y también a establecer estados en donde se van a defender absolutamente con todo, como por ejemplo lo ha anunciado Estados Unidos. Ustedes si es que ven en las últimas hechos de política que ha realizado Estados Unidos es cerrar sus fronteras nuevamente, culpar nuevamente a los migrantes, establecer, ¿no es cierto?, que ellos no son bienvenidos en el país y etcétera, ¿no? Bueno, esa es una de las posibilidades. Pero otra posibilidad también de lo que también estamos viendo es que también están haciendo un hecho de ayuda y de un hecho de también establecer que el bien humano, ¿no es cierto? El ser humano está por encima del capital y que lógicamente, ¿no es cierto?, se debe de ponerse a pensar un poco más en el tema ambiental, en el tema de sostenibilidad y en el tema de sustentabilidad. Y eso conlleva también, aunque a un socialismo un poco más dinámico, no el socialismo que lo conocemos actualmente desde el punto de vista democrático o no democrático, sino un socialismo que va a estar acompañado también por esos factores que acabo de mencionar. Decir exactamente cuál de las dos tendencias va a ganar todavía es muy temprano, pero de que la sociedad, los seres humanos vamos a estar en función de esos aspectos, es claro. Y aquí establecemos el corto, mediano y largo plazo. Bueno, para el corto plazo la solidaridad es evidente, creo que somos, las personas se han visto que se han abocado también a un buen sistema de solidaridad, pero ya a mediano plazo y a largo plazo vamos a ver qué tan sustentable también puede ser absolutamente también todos estos formas también económicas, políticas que se van también a sustentar. Estamos ante otro mundo completamente diferente, mis estimados. Y créanme ustedes también, que todavía son un poco más jóvenes, posiblemente también van a discutir sobre este ámbito, ¿no? ¿Qué es lo que nos vamos a topar después de la pandemia, ¿no? Es importante mencionar el tema de que, y es lo que nosotros siempre mencionamos, es de que tenemos que ver
tomarlo esta emergencia, esta pandemia como una oportunidad para crear una nueva cultura ciudadana donde seamos más unidos y cooperemos más entre todos, porque nos dimos cuenta de que siendo individualistas no podremos salir adelante. Para un poco retomar el tema de la situación en el Ecuador, se ha dicho que se quiere reactivar de a poco el comercio, algunos sectores económicos dentro de la economía. Uno de ellos es la construcción. No sé qué tan factible. Yo me preguntaba y me decía, la construcción sí es chévere, es uno de los sectores que mayor dinamiza la economía, pero ¿qué vamos a construir en este momento? Si en este momento necesitamos producción e incentivar el consumo. No sé cuál es la perspectiva al respecto de su parte. Bueno, realmente la presión que hay por parte de los grupos económicos, de la burguesía también del país, es que se retomen nuevamente las actividades en función también de que el mercado va a ser el que va a cumplir con su actividad de proveer recursos hacia estas personas que menos tienen. Pero en este instante, la situación también de los diferentes organismos internacionales de salud han manifestado que serían una locura retomar actividades normales. Y peor actividades que tienen que ver como, por ejemplo, la construcción, ¿no? Posiblemente deberían de ser otro tipo de actividades que todavía son necesarias e indispensables. Pero en este caso, si es que vemos que la economía no ha despegado, y yo me pongo a pensar qué ámbito de la producción de la construcción es necesaria, porque otro ámbito, o sea, y aquí debemos también de ser muy claros, otro ámbito es el tema de los servicios de construcción, porque posiblemente necesitamos plomeros o posiblemente necesitamos algún albañil que sucedió en alguna cosa, etcétera, pero esa es otra cosa. Acá de nuevo queremos reactivar la construcción en el función de que ni siquiera se está pagando los sueldos a tiempo y se está pensando en despedir a las personas. O sea, me parece el mayor absurdo también que se esté planteando desde el gobierno. O sea, creo que debería de haber más prudencia y sobre todo una mayor planificación. Eso es lo que no hay, una mayor planificación. Desarticularon absolutamente todo el sistema de planificación del país y ahorita les está pasando la cuenta también. ¿Qué sectores debería el gobierno empezar a reactivar? Bueno, los sectores principalmente que te mencioné que son vinculados con los servicios y los servicios prioritarios, ¿no? O sea, por ejemplo, sectores que tienen que ver con aprovisionamiento de alimentos, ya con el tema de papelería también correcto por transporte también, etcétera, pero que son necesarios e indispensables, ¿no? Para poco a poco y de acuerdo también a cómo vaya evolucionando también la pandemia, ir tomando también decisiones también acertadas. Recordemos también que una de las situaciones también básicas es que no haya una contaminación también masiva o generalizada, porque el colapso que se evidenció en Guayaquil fue terrible y eso es lo que no se quiere también que suceda también en Quito, a pesar de que también estamos también luchando y batallando también durísimo con la enfermedad. Pero la planificación debe de ser evidente y la planificación no solamente debe de ser en función de determinar esta actividad sí y esta actividad no, sino la planificación debe de ser georreferenciada, debe de determinarse pruebas masivas acerca del tema también de coronavirus para tomar decisiones acertadas, etcétera. Entonces son un montón de cosas que, como ustedes pueden ver, el gobierno no está haciendo. O sea, acá se rasga las vestiduras y saca el pecho del gobierno indicando de que han hecho apenas 30.000, mis estimados, 30.000 pruebas en cerca de 35 días. Esas no son pruebas masivas y muy difícil para tomar decisiones adecuadas, ¿no? El Sí. factor de las economías de barrio, porque si bien es, o sea, analizar un poco el tema, si bien es cierto que las contribuciones serán mínimas según la tabla, pero si nos ponemos a ver este tipo de formas que se plantean en la ley humanitaria, que es los acuerdos en los que conversábamos al inicio, que se pueden reducir los salarios, que se reducen las horas, incluso se puede hablar de una precarización laboral y un retroceso en los derechos. Entonces, si es que al común, al de a pie, le bajan el sueldo,
¿Por qué pensar que esto es una estrategia económica que iría en beneficio del país? Si bien es cierto, al señor tendero, al panadero del barrio, va a ser una cadena que desencadenará todo una baja del consumo. Entonces, ¿por qué, desde qué perspectiva neoliberal y qué explicación puede usted asumir que toman los economistas que están planeando este tipo de modelos económicos para esta crisis? Precisamente con lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea que el mercado es el que prácticamente va a corregir todas estas distorsiones, ¿no? Que la mano invisible del hombre, desde un aspecto como lo plantean también los neoliberales, desde un aspecto dogmático, se cree fervientemente que si es que se abre nuevamente el mercado es el que va a proveer absolutamente también todas estas cosas, algo que no va a suceder, ¿no? Es necesario la intervención del Estado para lograr precisamente el desarrollo social de las personas. Economista, tenemos una pregunta de las personas que nos están viendo. A ver si es que lo podemos abordar en unas pocas palabras. ¿Por qué debemos Claro, depender del dólar, nos dice, y no crear entre todos los países de América del Sur una moneda nacional que no sea la del dólar? bueno, miren, una de las situaciones básicas que ahorita ha planteado la CEPAN, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, a través de su máxima autoridad, la señora Alicia Bárcena, es precisamente una mayor integración. Y una integración no solamente desde el punto de vista comercial, sino también desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista humano, etcétera. Los capitales van a ser muy restringidos. O sea, el hecho de que el ministro de Finanzas haya dicho que en abril vienen 2.000 millones de dólares, después ya dijeron que en mayo, y que después dijeron que entre junio y julio, y después dijeron que, bueno, que ya están buscando. Es el hecho de que los capitales van a ser cada vez más restrictivos porque las economías se están cerrando. Entonces, cada una de las economías también está exigiendo que primero se financie su economía y después pueda financiar al resto del mundo. Entonces van a ser más escasos. La única manera de sobrellevar esta situación es qué cosa es precisamente la integración a nivel sudamericano. Y sí, o sea, el hecho del dólar también como moneda queda también como un paradigma también para ver qué es lo que podría suceder también a futuro. Pero por lo menos en nuestro país el dólar, como ustedes han visto, ha servido de una camisa de fuerza muy beneficiosa para la mayoría de las personas. Es decir, nosotros ahorita no estamos con un constante devaluación que nos haría perder el poder adquisitivo de los sueldos, sino más bien que se ha mantenido ese poder adquisitivo. Pero es evidente que se debe de replantear el paradigma de la integración sudamericana. Las perspectivas, desde su postura, ¿cuáles son las posibilidades que encontraríamos alternas a las medidas económicas que acabamos de mencionar que plantean el gobierno? ¿A dónde podría regresar al gobierno, obviamente, si no estuviera atado con sus compromisos para efectivamente permitir que la economía resurja en este contexto, evitar los despidos y todo lo que se plantea? Bueno, este gobierno que ha sido captado principalmente por las élites del país, por las cámaras también productivas del país, realmente tiene muy complicado la situación de generar política pública para el beneficio de todas las personas. Pero las alternativas que se quedan a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, las tiene. O sea, son herramientas que las puede utilizar. A corto plazo, financiamiento directo del Banco Central del Ecuador, manejo también acerca del dinero electrónico, establecer también una mejor circulación también financiera dentro del país, reducción de tasas de interés, que el spread financiero nosotros lo tenemos uno de los más elevados en Latinoamérica, etcétera. Esas son las que también hemos planteado. Y además también el cobrar también a las personas que están debiendo al servicio de rentas internas, que si es que vemos en el ranking de las 500 mayores deudores, estos se establecen alrededor de más de 1.500 millones de dólares. Esas son alternativas al corto plazo. Al mediano plazo, pues establecemos una mejor redistribución también de los impuestos.
especialmente con los impuestos progresivos, ¿no? Con los impuestos regresivos, ¿no? Y al final esto conllevará también que a largo plazo tengamos una mejor redistribución también de la riqueza también del país. Eso es lo que esperamos, estas son lo que anhelamos, pero la pelea es muy fuerte, la pelea también es muy, muy complicada, pero desde el Instituto de Investigaciones estamos planteando también las alternativas, sobre todo que favorezcan a la mayoría del país. Jairo. Sí, creo que en este momento es la oportunidad para acrecentar este modelo neoliberal o buscar otras alternativas a esta nueva forma de ver a la economía, economías alternativas, de economías populares, solidarias y que vayan en función del ser humano y no del capital. Yo quiero agradecer y felicitar de sobremanera a usted, economista, por el trabajo que está haciendo dentro de la Dirección de Investigaciones del Instituto de la Facultad de Economía de la Universidad Central. Quiero agradecer, felicitar y nos sumamos en lo posible que nosotros podamos colaborar, como lo hemos venido haciendo a través de este tipo de proyectos, de iniciativas, para que la gente vea, conozca y sepa la otra cara, ¿no? La otra realidad, la que no, tal vez no se muestran en los medios tradicionales. Tal vez un mensaje final para todas las personas que nos están viendo y que nos escucharán después, que el video, bueno, va a quedar aquí grabado y luego va a subirse a la plataforma igual de YouTube. Un mensaje de su parte, economista. Bueno, el mensaje es que no hay que perder la esperanza. Yo creo que el ser humano, especialmente también el ecuatoriano, lo que menos debe de hacer es perder la esperanza. El mensaje también a los jóvenes, a los chicos, a los estudiantes es que tomen todas esas herramientas también que se les da por parte de la educación para hacer análisis también de carácter mucho más reflexivo y que cuyo criterio también sea en función también de las personas que menos tienen. Creo que es el momento de la solidaridad y creo que es el momento también de contribuir con un pequeño grano de arena también para todas las personas. Mucho ánimo, vamos a salir de esto y estoy más que convencido que con el ñeque ecuatoriano que siempre se tiene, vamos a tratar de cumplir absolutamente también lo que anhelamos, ¿no? Mejorar cada día. Muchísimas gracias, economista. Estuvo con nosotros economista Roberto Rosero, director del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Economía de la Universidad Central del Ecuador. Muchas gracias, economista. Una buena tarde. Gracias, gracias. Una buena tarde también.